días, queridos amigos. Bienvenidos al canal de Nuevo Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. El tema de hoy, en la vibración cuántica del día, tiene que ver con el nombrar, con el etiquetar, con el reducir el significado y el sentido no solamente de objetos, que también son vibración, sino también de personas. También tiene que ver con nosotros, a qué le damos potencia, a qué le damos fuerza, a qué le prestamos atención, qué hacemos fuerte y por ende, cómo nos hacemos débiles. ¿Cómo puede darse uno cuenta de una emoción sin darle nombre o sin clasificarla? Si percibo un sentimiento, parece que sé lo que ese sentimiento es, casi inmediatamente después que surge. No sé, celos, rabia, furia, ira, frustración en un momento dado. ¿Qué significa lo de no nombrar? ¿Por qué le ponemos nombre a alguna cosa? Es decir, la etiquetamos, la catalogamos. ¿Por qué le ponemos rótulo a una flor, a una persona, a un sentimiento? Incluso a nosotros. Uno hace eso para comunicar el propio sentimiento, para describir la flor y así sucesivamente, o para identificarse con ese sentimiento. Yo nombro algo, un sentimiento, para comunicarlo. Estoy cabreado, estoy enojada. O me identifico con ese sentimiento. ¿Para qué? Para fortalecerlo, para disolverlo o para hacer algo a su respecto. Una sensación, por ejemplo, dolor. Etiqueto el dolor. ¿Para qué? Para tratar de comprenderlo. Yo, por ejemplo, llevo una semana con dolor en el codo. Lo he etiquetado, lo he revisado. Todo el tiempo hacemos esto. Le damos nombre a algo, a una rosa, para comunicarlo. O al darle nombre, creemos que la hemos comprendido. Decimos, eso es una rosa. La miramos rápidamente y continuamos nuestro camino. Al darle un nombre, creemos haberla comprendido. La hemos clasificado y creemos que por eso hemos comprendido el contenido total y la belleza de esa flor, o todo lo que supone esa flor. Al darle un nombre a alguna cosa, la hemos puesto simplemente en una categoría y queremos haberla comprendido. No la miramos más de cerca. Pero si no le damos nombre, o un nombre, nos vemos obligados a mirarla. Es decir, nos acercamos a la flor, a lo que fuere, a una actitud nueva, en una actitud nueva, con una nueva cualidad de examen. La miramos como si nunca la hubiéramos visto antes. El poner nombre es un medio muy cómodo de deshacerse de las cosas y de la gente, diciendo que se trata de alemanes, de japoneses, de españoles, de mexicanos, de cubanos, de argentinos, de ingleses, de hindúes, de chinos. Le ponemos un rótulo y destruimos el rótulo. Pero si no le ponemos un rótulo a las personas, nos vemos obligados a observarlas. Y entonces resulta mucho más difícil sacarse a alguien. Podemos destruir el rótulo con violencia y sentir incluso que obramos con rectitud. Pero si no le ponemos un rótulo y por lo tanto tenemos que mirar la cosa, el individuo, la persona individualmente, ya sea un hombre, una mujer, una flor, un incidente, una emoción, un dolor, entonces nos vemos forzados a considerar nuestra relación con la cosa y la acción que de ahí resulte. De suerte
que nombrar o poner un rótulo es un modo muy cómodo de deshacerse de tal o cual cosa, de negarla, de condenarla o de justificarla. Ese es un aspecto de la cuestión. ¿Cuál es el centro desde el cual nombramos, etiquetamos? ¿Cuál es el centro que siempre está nombrando, escogiendo, clasificando? Bueno, malo, feo, alto, bajo, gordo, gorda. Todos sentimos que hay un centro, un núcleo, desde el cual actuamos, juzgamos y denominamos. ¿Qué es ese centro? A algunos les agradaría pensar que es una esencia espiritual, Dios o lo que nos plazca. Por lo tanto, pasemos a descubrir qué es ese núcleo, ese centro que nombra, define y juzga. Ese centro, por cierto, es la memoria. Una serie de sensaciones identificadas y conservadas. El pasado, vivificado a través del presente. Ese núcleo, ese centro, se alimenta del presente al nombrar, al clasificar, al recordar. Pronto veremos que mientras exista ese núcleo, ese centro, no puede haber comprensión. Solo con la disipación de ese núcleo surge la comprensión. Porque al fin y al cabo ese núcleo es memoria, recuerdo de diversas experiencias a las que se ha dado nombre, rótulos, identificaciones, asociaciones. Con esas experiencias nombradas y rotuladas, desde ese centro se acepta y se rechaza, se toma la determinación de ser o no ser, conforme a sensaciones, placeres y penas del recuerdo de la experiencia. Ese centro es, pues, la palabra. Si no le damos nombre a ese centro, ¿hay acaso un centro? Esto es, si no pensamos con palabras, si no empleamos palabras, ¿podemos pensar? El pensar surge mediante la verbalización, o bien la verbalización empieza a responder al pensar, de suerte que el centro, el núcleo, es el recuerdo de innumerables experiencias de placer y dolor, expresado por medio de palabras. Observarlo en vosotros mismos. Y veréis que las palabras, los nombres, se han vuelto mucho más importantes que la sustancia, y vivimos de palabras. Las palabras tales como verdad, Dios o los sentimientos que esas palabras representan han adquirido para nosotros gran importancia. Cuando decimos la palabra americano, cristiano, hindú, musulmán, judío, chino o la palabra ira, somos la palabra que representa el sentimiento, pero no sabemos qué es ese sentimiento, porque lo que se ha vuelto importante es la palabra. Cuando decimos que somos budistas, cristianos, católicos, ¿qué significa la palabra? ¿Qué sentido hay detrás de esa palabra que nunca hemos examinado? Nuestro centro, el núcleo, es la palabra, el rótulo. Si el nombre no hace al caso, si lo que importa es aquello que está detrás del nombre, entonces podemos inquirir. Pero si estamos identificados con el nombre y confundidos con él, no podemos proseguir. Y nosotros estamos identificados con el nombre, la casa, la forma, el mobiliario, la cuenta del banco, nuestras opiniones, nuestros estimulantes y así sucesivamente. Somos todas esas cosas y esas cosas están representadas por un nombre. Las cosas han llegado a ser importantes, los nombres, los rótulos y por lo tanto el centro, el núcleo, es la palabra. Si no hay palabra ni rótulo, no hay centro. Hay disolución, hay un vacío, no el vacío del miedo, lo cual es una cosa enteramente distinta. Hay una sensación de ser como la nada, y puesto que hemos eliminado todos los rótulos, o más bien, habiendo comprendido por qué le ponemos rótulo a los sentimientos y a las ideas, somos completamente nuevos. No hay centro desde el cual actuar. El centro, que es la palabra, ha sido disuelto. El rótulo ha sido disuelto. ¿Y dónde estamos nosotros como centros? Estamos ahí.
pero ha habido una transformación y esa transformación asusta un poco. Por eso, no proseguir con lo que continúa implícito en ella supone negarse. Y así volvemos otra vez a juzgarla, a decidir si nos gusta o no nos gusta. No proseguimos con la comprensión de lo que va a surgir, sino que ya estamos de nuevo juzgando, lo cual significa que tenemos un centro desde el cual actuamos. Por lo tanto, nos quedamos estancados tan pronto juzgamos. Las palabras me gusta y no me gusta se vuelven muy importantes. ¿Pero qué ocurre cuando nombramos? Captamos más directamente la emoción, la sensación y por lo tanto nos relacionamos con ella de manera muy distinta. Igual que una flor cuando no le damos nombre. Nos vemos forzados a mirarla de un modo nuevo. Cuando no damos nombre a un grupo de personas, nos vemos obligados a mirar cada rostro individual y no tratarlos a todos como masa. Estamos, por lo tanto, mucho más alerta, mucho más atento, somos más comprensivos, tenemos un sentido de piedad, de amor más profundo. Mas si todo lo tratamos como masa, se acabó. Si no le ponemos nombre, tenemos que considerar cada sentimiento a medida que surge. Cuando nombramos, ¿es el sentimiento diferente del nombre o el nombre despierta el sentimiento? Cuando le asignamos un nombre, casi todos nosotros intensificamos el sentimiento. El sentimiento y el darle un nombre son instantáneos. Si hubiera un intervalo entre el sentimiento y el nombrar, podríamos descubrir si el sentimiento es diferente del nombre y entonces podríamos habérnoslas con el sentimiento, sin ponerle nombre. El problema viene a ser este: cómo librarnos de un sentimiento que nombramos, tal como la ira. No se trata de subyugarlo, de sublimarlo, de reprimirlo, todo lo cual es idiota y falso de madurez. Falto de madurez. Se trata de cómo liberarse realmente de él. Y para estar realmente libres de él, tenemos que descubrir si la palabra es más importante que el sentimiento. La palabra ira tiene más significación que el sentimiento mismo. Y para descubrir eso, en realidad, tiene que haber un intervalo entre el sentimiento y el nombrar. Eso es una parte. Si no nombro un sentimiento, es decir, si no lo etiqueto, si el pensamiento no funciona solamente a causa de las palabras, o si no pienso en términos de palabras, imágenes o símbolos, lo cual casi todos hacemos, ¿qué ocurre entonces? Entonces la mente, por cierto, no es simplemente el observador. Esto es, cuando la mente no piensa en términos de palabras, símbolos, imágenes, no hay pensador separado del pensamiento, el cual es la palabra. Y aquí quiero de nuevo hacer un inciso para que entendáis que esto es un ejercicio. Yo lo que hago es no negarlo. ¿Cómo no vas a tener palabras? ¿Cómo no vas a tener imágenes? ¿Cómo no vas a crear imágenes? Si eso es la creatividad, nos podrían decir, o nos podríamos decir, ¿no? Esto también sería mi forma de pensar, producto de mi pasado, porque no puedo poner en práctica esto, porque no puedo ni siquiera planteármelo, que es lo que yo hago con muchas de las cosas, me las planteo, bueno, vamos a ver, y como son libres, y como entramos en libertad, y las puedo poner en práctica, utilizar cuando sea, como quiera, sin pedirle permiso a nadie, pues mejor que mejor. Esos estados de no palabra, de no símbolos, de no imágenes, sobre todo el de palabras, porque el de imágenes a mí me parece más complicado, lo podemos haber visto, lo hemos visto muchos en los viajes de la psilocibina, incluso en la meditación. Imágenes en la psilocibina yo creo que hay todo el tiempo. Incluso en los estados de, podemos llamar éxtasis, donde dices, aquí estoy. Por lo menos en mi experiencia.
En la meditación, esto es interesante, puedo haber encontrado el silencio más, vamos a poner, no me gusta la palabra, con menos nitidez que en el viaje de la psilocibina, pero sí que puedo haber estado sin imágenes. Palabras, símbolos, imágenes, no hay pensador separado del pensamiento, el cual es la palabra. Entonces la mente está serena, quieta. No está aquietada, sino quieta. Es importante no estar aquietada, sino quieta. Aquietada es que tú le has dado la orden para que se esté. Estás controlando. Pero si estás y eres, eres. No estás controlando nada. Cuando la mente está realmente quieta, es posible darnos cuenta instantáneamente de cómo son los sentimientos que surgen. Es tan solo cuando les damos nombres a los sentimientos y con ello los fortalecemos que los sentimientos tienen continuidad. Se acumulan en el centro, desde el cual seguimos poniéndoles nombres, ya sea para fortalecerlos o para comunicarlos. Cuando la mente ya no es, en calidad de pensador, el centro hecho de palabra, de experiencias pasadas, todas las cuales son recuerdos, nombres, ADN incluso, acumulados y ordenados en categorías, en casillas. Cuando no hace ninguna de estas cosas, entonces es obvio que la mente está quieta, ya no está atada, ya no hay un centro como el yo, mi casa, mi logro, mi trabajo, que siguen siendo palabras, las cuales dan ímpetu al sentimiento y con ellos fortalecen la memoria. Cuando ninguna de estas cosas ocurre, la mente está muy serena, quieta. Ese estado no es negación. Por el contrario, para llegar a ese punto tenemos que pasar por todo eso, lo cual es una empresa enorme. Ello no consiste simplemente en aprender unas cuantas series de palabras y repetirlas, como lo haría un escolar. No nombrar, no nombrar, no nombrar. Seguir a fondo todo lo que ello implica, vivenciarlo, ver cómo la mente funciona y así llegar al punto en que ya no ponemos nombres, lo cual significa que ya no hay un centro distinto del pensamiento. Todo ese proceso, sin duda, es verdadera meditación. Y aquí, queridos amigos, cerramos este día de hoy, este audio-vídeo de hoy, que tiene que ver con el acto del nombrar, que es algo muy familiar a todos. Seguro que nos reconocemos todos en estas cosas porque lo hacemos todo el tiempo. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.